Bueno, hola, ¿cómo están todos? Repetía todo lo mismo, ¿no? Bendecido. Este es televisión en vivo, hermano, así que tienen que acostumbrarse, ¿no? Así que ya vamos a estar un día todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué les parece? En un lugar específico, ¿no? Tendremos que buscar un país que nos quede cerca a todos y nos vamos a ese país y nos juntamos y teníamos algún evento en vivo todos. Qué lindo que sería abrazarlos a todos, estar juntos, compartir un café, un asado. ¿A cuánto le gustaría eso? Levante ahí los deditos arriba, ¿no? Que vengan los amados de España, de África, de Suecia. Tendrán que venir ustedes porque va a ser más cómodo que nosotros ir todo para allá, ¿no? Reunir un lugar, me gusta mucho como Colombia, un lugar que queda bien al medio de todo. Unos buenos chicharrones de Colombia. Unos chicharrones de Colombia, o nos vamos todos a Costa Rica con la hermana Mariela, nos reunimos todos ahí, así que ese es un lugar bastante, Cuba, Puerto Rico, lugares lindos como para hacer centro, y de paso hacemos un poco de playa también, así puedo hacer ver al mundo este hermoso cuerpo que Dios me ha dado, esbelto y hermoso, como dice mi esposa, ¿no? Que es la única que piensa eso. Así que bueno, vamos a meternos en tema. Vamos a hablar acerca de lo que es el profeta. Algunos principios los dejamos la semana pasada y ahora los voy a volver a alterar. Lo primero que voy a decir que vamos a hablar del profeta de oficio. ¿Quién es el profeta de oficio? Que es el que vive ser un profeta 24 horas. Le decía que habían tres lugares en donde se coloca la profecía. Primero es el oficio, que le digo yo, que es que una persona que nace profeta, vive como profeta, cocina como profeta, porque es profeta 24/7. Es lo que dice Efesios 4:11. Y en él mismo constituyó a unos ser profetas. Digamos, hay gente que es profeta. Las otras personas que yo veo son las que tienen el don de profecía, que no son profetas. Es una herramienta, es un regalo que Dios te da para utilizarlo en momentos correctos. Es como una herramienta que te puede servir. Tal vez sos un pastor y Dios te da el don profético y de repente como pastor profetizas. Pero eso no te hace un profeta. Estás usando el don que Dios te regaló, como el don de ciencias, el don de hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de servicio. Son regalos que Dios te da, así que eso es muy importante. No sé si van ahí conmigo, dedito arriba, como le digo, dedito arriba, los que están haciendo ahí y están obedeciendo a poner, ¿cómo se llama? Sus imágenes. Me alegra mucho verlo siempre. Y después está una tercera parte que ya tiene que ver con un mover profético. Ocurre muchas veces que estás en una reunión, me ha pasado muchas veces en reuniones donde fluye fuerte los 5 ministerios o fluye fuerte uno de los ministerios, el apóstol o profeta, y hay como un manto profético en la congregación en donde cualquiera puede profetizar, en donde cualquiera de repente siente la voz de Dios y puede hablarle a otro. Ese manto, por decir el término, o esa cubierta profética, o ese mover profético, o ese ambiente profético, hace que profeticen algunos que nunca profetizaron. ¿Cuál sería el error? Creer yo que tal vez porque hubo un manto y profeticé, ya me crea profeta, o porque tengo un don como una herramienta, ya me crea profeta. No es necesario en el reino que andemos abarcando tantos ministerios. Algunos son profetas 24/7. Y así ocurre con los 5 ministerios. Hay gente, por ejemplo, que son profetas, pero tienen el don de maestría. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una herramienta que son maestros, pero no son de esencia como un maestro. No sé si me van siguiendo ahí, me gustaría mucho, porque yo lo entiendo, el tema es que lo entiendan ustedes. Van siguiendo ahí conmigo, ¿no? Que tú prediques un domingo no te hace un maestro. O que tú estés, otro ejemplo,
hay personas que los ponen a cargo de personas y tú lo que haces es pastorear a esa gente porque tienes el don de poder retener o de cuidar a la gente, pero eso no te hace un pastor. ¿Me van siguiendo, no? Un pastor de esencia es 24/7 pastor. Un ejemplo mío, yo soy apóstol. Yo vivo mi vida apostólicamente, todo lo que hago es apostólicamente. No puedo salirme de eso, no es un don que me viene de tanto en tanto, ¿no? Yo fluyo como apóstol en todo lo que hago, y no estoy hablando de mí, sino me pongo como un ejemplo, ¿no? Yo voy a una casa, póngale, yo voy a la casa de la hermana Andrea y Osvaldo, yo entro y automáticamente mi oficio apostólico me enseña cómo poder ayudar a Andrea y a su esposo, ¿cierto? En lo apostólico, porque yo fluyo en lo apostólico, ya veo cosas que otros no ven, porque mi ojo es apostólico. No sé si me capture lo que estoy hablando, ¿sí? ¿Se entiende lo que es un oficio o un ministerio? Digamos, tú lo portas. ¿Y sabe qué? Lo bueno de los ministerios, que no es porque te den el cargo, la gente se da cuenta quién eres. Yo no ando diciendo soy apóstol, porque hay gente que no reconoce mi ministerio apostólico y yo no tengo problema porque tú lo que veas de mí es lo que va a poder fluir de mí para poder ayudarte en tu tarea. No sé si siguen algunos en lo que les vengo explicando. ¿Amén, amados? ¿Van ahí? Un error es cuando se empieza a meter cada uno en diferentes ministerios. Pero como ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en el profeta, vamos a hablar del profeta de oficio, el profeta 24/7, el que fluye 24/7 como profeta. Entonces tenemos que ver la diferencia entre el profeta del viejo pacto y el profeta de este nuevo pacto. Los modelos que tenemos hoy proféticos, la mayoría de ellos son modelos proféticos del viejo pacto. Hay un versículo que quiero que lo anoten ahí, que creo que es uno de los versículos que más usamos cuando estamos en la academia, que es Hebreos capítulo 8, versículo 5. Anoten ahí Hebreos 8:5. Yo les voy a invitar que usen el ejercicio de escribir siempre, porque, como dice el apóstol Rodrigo, más vale una lapicera chiquita o un lápiz chiquito que una memoria grande, porque la memoria casi siempre te olvida, pero ahí cuando escribes mentalmente te sirve y te ayuda. Y es muy probable también que no sé si vamos a seguir haciendo accesible que toda la gente pueda acceder a las clases, porque eso también da a que muchos estén aprovechando esa situación y no están en la academia para que después se vea la clase. Eso tiene que ser en casos exclusivamente de fuerza mayor. Pero Hebreos 8:5 hay una parte de eso es figura y sombra de lo que iba a venir, pero era hasta que venga Cristo. Digamos, todas las figuras proféticas del viejo pacto, ninguna de ellas logra ser la esencia de un verdadero profeta. ¿Saben por qué? Porque todos ellos fueron figuras y sombras de un mover profético, pero no es el que estamos viviendo nosotros hoy. Y les puse el ejemplo la semana pasada, como que el profeta del viejo pacto era como una manguera. Dios abría la canilla, pasaba la palabra de Dios por ellos, pero una vez que ellos lanzaban la palabra, ellos se quedaban vacíos de la palabra, porque no podían tener la palabra dentro, porque eso ocurrió en el nuevo pacto. Entonces era en una canilla. Es por eso que ves a un profeta que de repente profetiza algo extraordinario y después está metido en una cueva. De repente veo a un profeta espectacularmente que profetiza, este es el Hijo de Dios, como Juan el Bautista, y después, meses más tarde, está teniendo un conflicto de ir a preguntar si realmente Él es. Entonces vos podés decir, ¿por qué ocurrían esas cosas? Porque ellos eran mangueras, Dios los usaba, lanzaba la palabra, pero no, las palabras no los procesaba, no se quedaba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque eso solamente ocurrió y ocurre en este nuevo pacto. ¿Están ahí conmigo? Los que faltaron la clase pasada, eso es como un pequeño resumen de lo que venimos hablando la semana pasada y sumando algunas cosas nuevas también. Entonces, tenemos que darnos cuenta, Hebreos 7:18, también dice otra palabra muy clara que dice, queda pues abrogado el mandato anterior a causa de su debilidad y eficacia. Miren lo que dice Pablo, bueno,
dicen que Hebreo lo escribió Pablo, no está fehacientemente, pero por su pluma, yo considero que Hebreo lo escribió Pablo. Creo que algunos de los que son lectores de la palabra pueden coincidir conmigo o no, pero creo que Hebreo fue escrito por Pablo, no hay lugar a dudas por la revelación de Cristo. Pero dice, ¿qué pues, abordado el mandato anterior, digamos, queda anulado, no queda completo? ¿Por qué? Porque era un poco débil y no tenía la eficacia total. Digamos, un profeta del viejo pacto era una figura débil e ineficaz para poder enseñar a esta nueva iglesia. Pero por eso viene la figura del Cristo presente, que trae una claridad para que diga, esto sí es un profeta. Levante las manos grandotas ahí donde están, no sé dónde están, si están afuera o adentro. Levante la mano grandota y diga, todo está en Cristo. Todo, la excelencia vino después de Cristo. Lo débil se fortaleció. Si había un mandato débil, en Cristo fue fuerte ese mandato. En el viejo pacto hubieron promesas. Cristo es la promesa cumplida. Qué loco, ¿no? Cuántas cosas que tenemos que aprender de este nuevo pacto. Entonces, en este nuevo pacto vivimos bajo promesas cumplidas. Digamos, si tú estás en una iglesia donde el eje del mensaje es el futuro y son solo promesas, estás en una iglesia equivocada, porque la verdadera iglesia trabaja en tiempos cumplidos. Ya somos bendecidos, ya hemos sido escogidos, ya estamos benditos, ya hemos sido aptos por el amado, ya habitamos en lugares celestiales, ya estamos en la eternidad. Todo es presente porque Cristo es el todo. ¿Cuántos me dan con el dedito arriba, no? Entonces es muy triste pensar cómo, y creo que esto tengo que tocarlo y tengo que ser claro en esto, cómo hemos traído las imágenes del judaísmo como una religión a lo que es la iglesia de hoy. Mire, amados, están ahí conmigo, ¿no? ¿Sí? ¿Están ahí? Algunos se han ido, se ve que no les gustó mucho la palabra. No, no, mentira. Hay muchos problemas de conexión, pero tengo unos cuantos acá por Meet también. Escúcheme lo que les voy a decir. A mí me está costando mucho el reconocerme como un líder evangélico. Me está costando mucho. ¿Sabe por qué? Porque eso es una religión también. Yo me identifico más con la vida de Cristo. Me considero como un discípulo de Cristo. Y yo decía, ¿pero en qué rama te pones? Obviamente que la línea evangélica es lo que nos identifica y dónde estamos parados. Pero ¿qué te quiero decir esto? Porque la iglesia evangélica también se ha convertido en parte de este gran engaño para muchas personas, en donde no han traído la verdad, sino han traído un evangelio diferente. ¿Están ahí conmigo, no? Entonces, si vamos a barrer la escalera nunca se barre de abajo para arriba. ¿Cómo se barren las escaleras, aquellos que tienen escalera? De arriba hacia abajo. Quiere decir que la autocrítica tiene que ser primero a nosotros, después critiquemos, porque somos los evangélicos, tenemos mucho eso, ¿no? De criticar la iglesia católica, la iglesia adventista, la iglesia de... Siempre minimizamos la otra iglesia, pero créanme que la iglesia evangélica está cometiendo uno de los errores más grandes también a nivel de lo que es el funcionamiento de la vida de Cristo. Es por eso que debemos despertar a esto que es iglesia, que no tiene apellidos. ¿Cuántos están ahí? Diga conmigo, la iglesia no tiene apellidos. Anótelo ahí, la iglesia no tiene apellidos. Digamos, la iglesia es iglesia, no es iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia... No, la iglesia es iglesia. ¿Y sabe quién es iglesia? El que muere para que viva Cristo. Hello, ¿me escuchan bien? Tal vez se cortó la transmisión, por eso no le dan con el dedito así y dicen amén. Pero hay algo que está ocurriendo que es muy grave en esto de que es el ministerio profético, porque estamos ligados a esto que les voy a decir ahora. La iglesia evangélica está cometiendo el error y tristemente está tomando una posición que los líderes cristianos están trayendo el judaísmo dentro de la iglesia.
Estamos judaizando la vida de Cristo. Digamos, nosotros somos los únicos que le creamos una religión a la persona que vino a combatir la religión. Anoten eso, no sé si les pareció bueno. Anoten, digamos, los evangélicos somos así de fantásticos, ¿no? Le hicimos un templo al que dijo que ya no iba a habitar más en templos. ¿O no? ¿Están ahí conmigo o no? Entonces, ¿se da cuenta cómo se está tergiversando todo? ¿Por qué? Porque lo que queremos es traer el judaísmo dentro de la iglesia, y los profetas de hoy están siendo una de las banderas más fuertes de traer ese judaísmo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son profetas del viejo pacto. Ellos traen figuras del viejo pacto para este pacto. Esto el que está escuchando hoy no se lo va a decir nadie. Se lo estoy diciendo yo como un apóstol del cuerpo de Cristo, porque es mi deber hacerlo. Y es como le dije la semana pasada, esto tumba muchos kiosquitos, que es como se dice acá en Argentina, o caen muchos imperios que se han hecho por los apóstoles y profetas de hoy, lo pongo siempre entre comillas. Pero hay una diferencia tan grande, voy a dedicar una materia completa. Estoy escribiendo diferencias entre el Israel y la iglesia. Israel fue una cosa, la iglesia es otra cosa completamente diferente. Nosotros nos encanta pensar que somos parte de un... Mire, una ocasión no tuve una confrontación tan grande con otro apóstol o maestro, bautista él, y él me dice, ¿no te sentirías orgulloso de que parte de tu genealogía sea judía? Y lo quedé mirando y le digo, la verdad que no me sentiría tan importante porque eso ocurre, ¿no? Y él decía, no, yo empecé a leer para atrás y en algún momento tengo una conexión. Le digo, mira, mi única conexión que tengo yo es con la sangre de Cristo y con la vida de Cristo. Y me defendió 50.000 posiciones. ¿Por qué? Por querer traer ese judaísmo dentro de la iglesia. Discúlpeme que sea así un poquito directo, pero es lo que tengo que hacer. Le voy a tirar 4 o 5, mire, voy a usar 4 o 5 minutos nomás para tirarle algunos ejemplos para que usted entienda. Los que son estudiadores y les gusta la revelación de Cristo, les va a gustar mucho lo que yo voy a hacer ahora. Mire algunas diferencias que escribí aquí para que usted entienda por qué algunos profetas creo que son profetas judíos, pero no son profetas de Cristo. Son profetas del viejo pacto, no de este nuevo pacto. ¿Cuántos quieren saber? Levante la mano, ¿no? Levante su manito ahí, vamos. ¿Están ahí? Le digo algunas características de lo que era el pueblo de Israel. Y esto te va a servir para que te des cuenta por qué hemos judaizado la iglesia. Mire, anoté acá, Israel es un pueblo terrenal, la iglesia es un pueblo celestial. Nótese las diferencias. Otra cosa que puedo hacer acá, Israel tiene promesas terrenales, con prosperidad terrenal, pero la iglesia tiene promesas espirituales con respuestas y recompensas celestiales. No sé si te dan cuenta de la diferencia. Israel, Dios le mandó separarse de las demás naciones, pero la iglesia tiene que ir a las otras naciones. No sé si alguno tiene que levantar su mano y ya con eso es una bofetada a nuestra realidad. Es por eso que la iglesia evangélica se aísla. La iglesia evangélica tiene tendencia a decirle a la gente que se aísle en su propia iglesia. Eso es un pensamiento completamente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran ellos y extranjeros. Eran ellos y los que se sumaban, pero los que se sumaban hasta tenían que ser circuncidados para entrar en este pueblo. Ahora en Cristo, el Señor dijo, ya no hay más naciones, ahora es un pueblo escogido por Dios, una nación santa. Nación santa no es Israel, nación santa es la vida de Cristo en la gente. No es terrenal, es celestial. Hay alguno que está acá, levante la mano, ¿no? ¿Están acá?
La ordenanza de Jesús dice, vayan y prediquen en las naciones. Para nosotros es fácil entender esto, pero para el judío es lo peor que le podían decir. Si no se juntaban ni con los samaritanos. Porque para ellos los samaritanos eran mestizos. Eran mezclas. Judío con judío. Nada más pareció la realidad de hoy. Evangélico con evangélico. No sé si alguno que está ahí, estoy muy inspirado, ya lo sé, pero es lo que me apasiona hacer esto. Hay cosas que no lo puedo decir. No. En Israel Dios habitó en un tabernáculo, en la iglesia Dios habita dentro de las personas. Israel se enorgulleció de su tabernáculo, de su templo, donde moraba la presencia de Dios. El Señor llega y dijo, eso que ven ahí ustedes, ese templo, ya no va más. En 3 días lo destruyo, pero en 3 días lo levanto también. No sé si hay alguno que está acá. Entonces quiere decir que ese templo era una figura de él, pero ahora ya estaba él. No sé si... Vamos bien, Sol, no sé si se entiende bien lo que voy diciendo. ¿Sí? Marcelito, ¿me van ahí algunos likes lo que tiene la Pastora, Fabiola? Ahí, dedito arriba, ¿se va entendiendo más o menos? Jorgito, ¿se viene entendiendo bien todo ahí? Celeste, vamos entendiendo, yo creo, ¿no? Pastora ahí, y Dalia, vamos ahí entendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo dice, yo vengo a destruir el templo, y nosotros le hicimos templos. Jesús dijo, antes de irse, perdón, Cristo al elevarse le dice, vayan a las naciones, y ¿sabe lo que nosotros hacemos? La iglesia evangélica traía la iglesia como una cápsula y no te juntes con los mundanos de afuera. Esto es evangélico con evangélico. Es más, le agregamos versículos y le decíamos a la gente, no, porque es estar con un yugo desigual, estar con alguien de afuera, no puede hacer sociedad con alguien de afuera, porque es un yugo desigual, nada más lejos de la revelación de la vida de Cristo. La iglesia, ¿y qué tiene que ver esto, apóstol, con lo profético? Lo que pasa es que los profetas que están funcionando hoy funcionan en el judaísmo. Traen figuras judías, llegan con sus banderas de Israel, llegan vestidos de azul porque el azul es profético. Amados, por favor, alguien con un manto azul no es más profeta que el otro. Si no, nos haríamos todos ropa azul y somos todos profetas, ¿o no? Yo voy a decir, pero está mal, apóstol. No está mal, ahora no me lo quieras imponer. Digamos, el tiempo de vestirse con camello ya terminó con Juan el Bautista. No sé si algunos me van siguiendo ahí. El sábado en el pueblo de Israel era señal de servicio a Dios. En la iglesia todos los días son el Shabbat, porque es figura de Cristo. Nosotros habitamos en el reposo que es Cristo. Ese día sábado, tengo un montón de cosas. Israel Dios le mandó a hacer guerra contra sus enemigos y la iglesia Dios la manda a amar a sus enemigos. No, esto entonces no podemos judaizar la iglesia. Entonces, Israel adoraba y alababa y todo lo realizaba con medio de instrumentos musicales. En la iglesia la adoración es en espíritu y en verdad y solamente la realizan los verdaderos adoradores. ¿Está mal hacer pandero? No, está bien, es un instrumento que tú puedes hacer. ¿Está bien tocar la guitarra? Toque la guitarra, pero usted con la guitarra no hace nada. La arpa de David era una herramienta del pueblo de Israel. Hoy por hoy ya no hay arpas. No necesitas el arpa, tú eres el instrumento. No sé si hay alguno que está aquí, ¿no? Bueno, pero no voy a seguir con eso.
me introduzco en este tema que quiero tocar, que es clave para el reino. La función del profeta ha sido casi invariablemente desde el principio la palabra recuperación. Anote ahí, el profeta tiene como esencia la recuperación. Por si no lo sabían, le voy a dar un dato. Los profetas del Viejo Testamento eran profetas de gobierno. Dios usaba dos medios para bendecir. Uno de ellos era el profeta y el otro medio era el rey. Dios utilizaba esos dos medios para comunicarse. Se comunicaba a través del profeta y le hablaba al rey. Cuando un rey, escúcheme bien, ¿están aquí, no? ¿Me siguen ahí? Mire, un rey, cuando veía venir un profeta, se les temblaba las piernas. Eso es el viejo pacto. Si usted siente eso hoy con los profetas de este pacto, está en otro pacto usted. Porque el otro día le decía, ¿qué sienten ustedes cuando ven un profeta? Lo primero que empezaron a decir, a mí me da miedo, ¿viste? Es como los que el profeta da miedo porque me va a venir a decir lo malo que hago. El profeta no está para eso. El profeta está para la recuperación. El profeta del nuevo pacto es un profeta recuperador, reconciliador. No es un profeta que está bajo la ley, sino está bajo la gracia. Ya no es una manguera que se vacía, es una esponja. Él recibe la palabra lo procesa a él, y él cuando lanza una palabra es de una persona procesada. ¿Están aquí? Entonces, los profetas del Viejo Testamento cuando aparecían es porque el rey estaba haciendo algo malo. O porque ya venían a ungir a otro. No hay peor cosa que levanten a alguien en tu lugar sin avisarte a vos, que es lo que le pasó a Samuel con David. Levantó un rey habiendo un rey. Cuando viene el profeta Samuel y le dice a Saúl, ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué fue lo que se te dijo que tenías que hacer y qué no hiciste? ¿Por qué aparece Samuel en escena? Porque el rey no había hecho lo que tenía que hacer. No sé si me van siguiendo acá, ¿no? Es un profeta esporádico. Tenían oficios ellos. Algunos eran pastores, otros tenían otros trabajos, mientras el Señor hablaba con ellos. No sé si algunos me van siguiendo acá con lo que voy hablando con esto, ¿no? Digamos, tenía que ver con ese volver al diseño. Bueno, en el nuevo pacto, el profeta cumple la función del volver al diseño que es Cristo. Que es Cristo. Anote algunas cosas que tengo acá para entregarles. Una de las cosas, el ministerio profético es mucho más amplio que el de la predicción o la profecía que conocemos nosotros. Se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a reiterar ahora. Para nosotros, un profeta es el que profetiza. Ese no es la única función de un profeta. El profeta es para interpretar las cosas espirituales. No sé si alguno me va siguiendo acá. ¿Qué pasa si invitas a un profeta a tu congregación y no le profetiza a nadie? ¿Ah? ¿Qué diríamos nosotros de ese profeta? Y se ve que no es tan bueno, ¿viste? Dios no lo está usando tanto. Porque nosotros tenemos ligada el profeta con la profecía. Pero escúcheme bien, el profeta sobrepasa lo que es la profecía. Usa a veces eso como una herramienta, pero nada de eso se utiliza si no es para el cumplimiento de un diseño, que es el diseño de Cristo. No sé si algunos van ahí conmigo. La interpretación profética y lo que nosotros debemos disfrutar de un profeta en este nuevo pacto es el
que pueda mostrarnos lo espiritual en lo natural que estamos viviendo hoy. ¿Y qué modelo podemos usar como profeta de este nuevo pacto? El profeta mayor, nuestro modelo número 1. ¿Quién es? ¿Alguien me puede responder? Profeta modelo en el nuevo pacto. Profeta Cristo. modelo en el nuevo pacto. A ver quién da más. Cristo. Cristo es nuestro modelo profético. Así que les voy a traer en estos últimos 10 minutos que me quedan, porque quiero dejar como 15 minutos, 20 para preguntas, les voy a poner cómo actuó Cristo como profeta. Él no andaba prediciendo las cosas. Él lo que hacía era profético. No sé si me van entendiendo ahora con esto, digamos, el profeta, su accionar es profético más que lo que dice, porque lo que realmente importa es lo que hace y después dice. Entonces, si viene un profeta a tu vida, tal vez no te va a decir, oh, siento de Dios, y Dios me dice, bueno, yo siempre estoy convencido que cuando un profeta dice, Dios me dijo, es complicado porque, a ver, hay del que dijo, yo dije, dijo Dios, ¿no? Y yo no dije nada. Está un versículo que seguramente Jorgito me puede ayudar ahí con el versículo ahí, ese que lo habíamos leído la semana pasada, creo. Hay del que dice, Dios dijo y Dios no dijo nada. O como aquel profeta que por dinero lo querían hacer profetizar en contra de una ciudad. O como aquel brujo que quería comprarle el don profético y el ministerio apostólico a los apóstoles. Para predecir hay muchos, amados, ¿eh? No sé si hay alguno que está acá conmigo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese brujo que andaba persiguiendo a Pablo? Estos son los hijos de Dios. Son los elegidos de Dios. Vienen de parte de Dios. ¿Se acuerdan o no? Nosotros a ese lo hubiésemos invitado a la reunión del domingo. Pero discúlpeme que me ría, pero es triste. Porque latinó. No sé si algunos... mire, hubo un endemoniado que habló antes que Jesús revelara quién era y lo que iba a hacer. Un endemoniado habló y dijo, el demonio habló a través de este hombre y dijo, él es el Cristo, tú eres el Cristo. Ese para nosotros hubiese sido un profeta, pero era un endemoniado. Ver el mundo espiritual no te hace un profeta, porque hasta los brujos ven en los mundos espirituales. Es más, te voy a tirar un poquito más mala onda. Hasta los perros ven el mundo espiritual que muchos evangélicos. Hasta los burros, mira, el burro vio más que el profeta del viejo pacto. Por eso digo, no seas tan burro, nada, mentira. No sean tan como ese animalito del Señor. Digamos, el burro tuvo más revelación que el profeta del viejo pacto, así que imagínate en qué posición estás vos. Alguno está aquí, amado, no sé si alguno está aquí y está recibiendo esa palabra. Entonces, dice la palabra, todos los profetas del viejo pacto, el más grande, el número 1, lo dije la semana pasada, está Juan el Bautista como el top, el top. ¿Viste cuando hicieron el top 5 de los mejores profetas del viejo pacto? Justo el puesto número 1 dijeron Juan el Bautista. Pero Jesús dice, el más pequeñito en el reino o en el nuevo pacto es más grande que Juan el Bautista. La pregunta de ellos durante años, hermano, me dije, pero ¿cómo si Juan el Bautista bautizaba por remisión de pecado, profetizó quién era Jesús, quién era el Cristo? ¡Wow! Era un mega profeta, tenía campaña evangelística y iban hasta los políticos, lo conocía el político de cargo, lo conocía la mujer del político, la hija del político, lo conocían todos. ¿Cómo puede ser que uno chiquitito en el reino sea más grande? Simple. El más chiquitito tiene a Cristo adentro. Y en Cristo tenemos todo. Mire, quieren recibir una revelación, pero extraordinaria, extraordinaria, y creo que esta es una bomba atómica del reino.
¿Quieren o no quieren? ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Quieren o no quieren? ¿Sí? Levante la manito. Una revelación, pero es bomba atómica, ¿eh? Mire, todos los personajes del Viejo Testamento están en Cristo. Y todos esos están dentro tuyo. No me escuchó lo que yo acabo de decir, porque creo que tendría que haber tirado la silla para arriba, haberse levantado, dar grito de júbilo, digamos. Todos los personajes importantes del Viejo Testamento están en Cristo. Cristo está dentro tuyo. Tú eres parte Elías, parte Juan el Bautista, parte David. Tú puedes sacar la inteligencia de Salomón de dentro tuyo, porque Salomón está dentro de Cristo. No sé si alguno me está captando la onda. Vamos, gente linda. Diga, tengo parte de gente importante del rey. Y él lo dice, apóstol, ¿cómo podemos? Deme revelación en eso. Clarito, Jesús va al monte de la transfiguración y de repente aparece Moisés y Elías, y estaba Pedro, Juan y Jacobo ahí también, y dice que de repente, mire, están aquí, mírenme acá así para que puedan ver lo que quiero hacer. Se metió dentro de Cristo Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque en Cristo están todos. Está Moisés, está Elías, está David, está Sansón, está Adán, están todos. Y dentro de ese estás tú. Yo me imagino para hacer un poquito para poner una ventana en esta casa que estamos realizando, que es esta revelación. Yo me imagino cuando tengamos la oportunidad, qué sé yo, de hablar con alguna persona importante, ¿no? Nosotros queremos ir al cielo para conocer las personas importantes, y los que están en el viejo pacto están esperándonos a nosotros, porque somos nosotros los importantes. No me escuchó lo que acabo de decir. Algunos están acá haciendo, che, qué gana me gustaría hablar con David. Mirá, David, el que hizo el templo, el que mató a Goliat. Me voy a ir cuando estemos en la eternidad con Cristo. Che, David. No, che, no sé pues si le voy a decir che, porque no va a haber seguramente el lenguaje argentino, pero le va a decir, David, qué bueno, ¿cómo mataste a ese gigante? ¿Qué capo? Che, ¿qué fue construir el templo? ¿Qué locura la que hiciste? David te va a agarrar el brazo y le va a decir, pero nunca tuve la oportunidad de tener a Cristo dentro como lo tuviste vos. Y él va a decir, ¿qué se siente tener a Cristo dentro? ¿Qué se siente que el Espíritu nunca se vaya? Oh, eso es la carne, Dios. Cuando abracemos a Sansón, te quedan bien ese pelo largo, ¿eh? Esas son todas cosas que se me ocurren en mi mente creativa. Discúlpenme que yo soy así, tengo una mente muy creativa. Me imagino, che, un loco de pelo largo, y dice, ¿quién es? Ese es Sansón. Digo yo, capaz que no tenga pelo largo, pero puta, pensarlo, grandote así, lo toco del hombro, musculoso, grandote así, y se da vuelta, qué bueno que, ¿cómo hiciste con ese quijada de burro matar a 1000? ¿Cómo hiciste para matar a un león? Contame cómo hiciste para derribar a 2. ¿Y sabes lo que va a decir Sansón? Mira, de tanto en tanto venía el Espíritu Santo y me tomaba. Y podía hacer eso. Contame vos qué hiciste con tenerlo ese mismo Espíritu dentro tuyo 24/7. No sé si alguno capturó la diferencia entre vivir en este nuevo pacto y en este pacto. Por eso dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y hacía, el Espíritu de Cristo tomaba el cuerpo de Sansón y hacía lo que hacía. Y este es como un dato solamente. Sansón fue la única persona que cuando mintió, Dios estaba con él, y cuando dijo la verdad, Dios se apartó de él. Ese es como un dato curioso de la Biblia, ¿no? Mientras mintió a la mujer, Dios estuvo con él. Cuando dijo la verdad, Dios se apartó de él. Algunos creían que era el pelo de Sansón el que lo hacía fuerte. Lo que lo hacía fuerte es que el Espíritu de Cristo lo tomaba. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice Pablo, es el que mora dentro de nosotros.
está en ti y está en mí. Entonces, cuando a mí viene un profeta, tiene que estar consciente de que Cristo me habla a mí también. Y que yo lo escucho a él también. Entonces, el profeta del nuevo pacto prefiere no andar diciendo profecías, prefiere alinearte al diseño profético que es diferente. Por eso Jesús se acerca a la mujer, dice en el párrafo, vino pues a una ciudad llamada Samaria, no le voy a leer a usted porque ustedes lo saben, Sicar junto a la heredad de Jacob, que Dios dio a José, ahí está la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto, una agua que hay que ir a buscarla, que es el viejo pacto, y después Cristo, que es el nuevo pacto, que es una agua que la tomás de una vez y te llena para siempre. Una cosa es el pozo de Jacob y otra cosa es la fuente inagotable de vida, ese es otro tema. Las iglesias evangélicas se han transformado en el pozo de Jacob, porque hay que ir todos los domingos a buscar agua a la iglesia, pero cuando tú entras en Cristo sos 24/7 lleno de la fuente inagotable de vida. Los que viven en el viejo pacto siempre tienen sed de ir a buscar agua, pero los que viven en Cristo van a la iglesia llenos de agua. Pero eso es todo tema. Entonces Jesús, cansado del camino, porque este cuerpo te cansa también, para los que dicen, no puedes estar cansado, Cristo nunca puede estar agotado. Jesús estuvo cansado, dice, del camino y se sentó junto al pozo. Pero antes de eso, Jesús dijo, me es necesario ir a Samaria. Ese es un profeta. Me es necesario ir. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que los profetas que te han visitado, que tú has escuchado alguna vez, estaban ahí porque Dios los envió o porque alguien los invitó? Los profetas de ahora dejarían un evento de 5.000 personas por ir a hablarle a una mujer con dudosa reputación en un lugar turbio de nuestras queridas capitales hermosas o de nuestras ciudades. Ese es un profeta. El profeta actúa como profeta. Si Cristo no hubiese sido profeta, no iba a Samaria. Pero era necesario. Abrazate a ti mismo, abrazate grande y decirle, hay cosas que son necesarias. Las acciones proféticas son necesarias. Abrazate, decir, che, esto era necesario, pasar por esta aflicción, porque tal vez vos estás pasando por hoy por valle de sombra de muerte, pero no temas, porque el Señor estará contigo. ¿Ves? Ahí está lo profético. Digamos, la acción profética es la más importante. La prosperidad de Abraham no llegó en su estabilidad, sino llegó cuando él dijo, dejo mi tierra, mi parentela, por ir a una misión. Están aquí. El profeta de este nuevo pacto es necesario ir, y siempre el profeta llega primero. No, amados, ahora me viene una revelación re loca que seguramente los pastores y los líderes, los mujeres, los que han estado cerca de algún movimiento, ya sea un congreso, un evento profético y apostólico, díganme ustedes cuándo llegó primero el profeta. ¿O no, Jorgito? ¿No? Che, vamos a la reunión, el profeta llega siempre media hora más tarde, una hora más tarde. Ay, papá, estamos lejos de este diseño. Me acuerdo que una vez invité a una profeta, y no me importa, lo voy a contar, porque tiene que ver con esto. De esos profetas del viejo pacto, viste que andan que la gente, profeta. La invité, yo tenía reunión a las 8, yo le digo 8:30, yo le doy para que usted predique y pueda ministrar a la congregación. ¿Sabe qué hora llegó? A las 9. ¿Sabe qué es lo que encontró? Yo predicando, y ya terminé de predicar y ya está. Se quedó ahí esperando. Yo acá, ya está. ¿Qué onda? No, lo que pasa es que el Señor me dijo que vaya a otro lado. Le digo, bueno, se hubiese quedado allá, porque acá seguramente no estaba. Cuando llegué aquí, el Señor ya estaba, ahí te decía la canción, Andás, él es un profeta, amados.
Llegó al pozo. Vino una mujer a sacar agua y bueno, él le dice, dame de beber. Nótese que la charla profética, no hay ninguna lengua ahí, le dice, me da un poquito de agua. Simple, sin palabras de... No le dijo, no sabes con quién estás ahora, ¿eh? Amados, si hubiese un profeta de los de hoy en ese pozo, amados. ¿Algo para decir, apóstol? ¿Te levantó la mano, Sol? ¿O no? ¿Sí? Ahí está. Me cuesta prender el micrófono, perdón. Ahí. Se escucha perfecto. Sí, la verdad que uno, no, sé que a todos le debe estar pasando lo mismo, de estar pensando, de estar evaluando, de sacar conclusiones de todo lo que hemos vivido con respecto a los profetas, a los congresos proféticos, a las cumbres y a los previsterios proféticos que nos ha tocado. Recién el apóstol, bueno, decías, al menos es lo que hemos vivido acá en Argentina. A lo mejor ustedes pueden contar otras experiencias, pero tengo para compartirle esto. Sabía que en algún momento iba a llegar. Cuando uno empieza a crecer en el Señor y a entender el llamado que Dios tiene para cada uno, y su misma palabra y escrito está, no hay profecía más segura que la que está escrita. Que se nos sea revelada a nosotros es eso. Entonces recién decías, y es así, cuando uno está en aflicción, uno sabe que tenemos que ir a la fuente de vida, que esa palabra se transforme en nosotros, de tal manera esa vida que se conduzca, que terminamos siendo un conducto, que terminamos siendo eso que transmite la vida, y que en el otro, si es cristiano, si tiene a Cristo, si es hijo de Dios, eso causa un bálsamo, un renuevo, una fuerza que te fortalece tanto, y ahí empezamos recién ahí a hablar de edificarnos en el cuerpo de Cristo como en lo profético, ¿no? Porque a veces uno se pone a pensar, ¿cómo edifica el profeta? El profeta real, ¿no? Y sé que en su gracia y en su misericordia nuestro amado Padre nos ha tenido guardado, nos ha librado, nos hemos bancado muchas cosas. No sé si se entiende la palabra bancar, aguantar, soportar, muchas cosas que hemos visto, que hemos sido parte, que a veces Dios sabe que nunca hubo mala intención, tanto los que profetizamos o los que hablamos. Déjeme, solo quiero compartir parte de mi experiencia al entender esto, y sobre todo trayendo confirmación a lo que fuimos aprendiendo a través de los años. Hemos llevado a la iglesia a vivir a un Cristo futurista, a vivir que todo va a estar bien, que ese bien es que nunca vas a estar enfermo, nunca vas a pasar mal problemas económicos, nunca vas a tener problemas emocionales en tu familia. Entonces ya es como que todo eso es malo, y eso está fuera de la voluntad de Dios. Entonces profetizamos algo bueno, algo lindo, vas a salir adelante, y sí, no sé si me logro explicar, pero está bueno tanto evaluarnos nosotros los ministerios como para evaluar, para poder ejercer realmente la voluntad de Dios en nosotros. Es más fácil, y es más fácil aún que la gente reciba una palabra profética, todo va a estar bien. Aquí está escrito, porque Romanos 8:28 es súper archi mega conocido ese texto. Todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito que fuimos llamados, a los que aman a Dios. Entonces ahí no quiero entrar en ese texto que sé que muchos lo saben y es súper profundo y es muy lindo, porque al que ama a Dios, ¿quién ama a Dios? Ahí ni nosotros lo podemos decir, el Señor, al que ama a Dios, todas las cosas le ayuda bien, conforme al propósito que fuimos llamados. Primero tenemos que amar a Dios, para que realmente todo lo que pasamos nos ayude a bien. Y encima de todo, conforme al propósito que fuimos llamados, según para lo que Dios te llamó y te ubicó en el cuerpo de Cristo, aunque tengas ganas de ser mano izquierda, vas a ser la derecha.
aunque muchas veces querramos, se lo digo porque a uno le ha pasado, quisiera, veo tal profeta, ay, qué lindo, me encantaría, Señor, hablar así, o ser exacto como él, siento que el Señor me dice, no, pues estás para otra cosa, para este lado, tranquilo, disfrutando, como iglesia, no hemos disfrutado de este ministerio tan precioso, y no es para echarle la culpa a nadie, pero como ministro, los profetas, me hago cargo, su misericordia, sé que he tratado nunca de herir a la iglesia, pero hemos visto demasiado abuso y que se ha aprovechado de la iglesia maltratando porque Dios dijo, o venía el profeta y le ponían una alfombra roja y adoraban más al profeta que a Dios. He visto a profetas a exigirle a los músicos que adoren. Adoren, 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 porque si no, no hay fluir de Dios. Mire, está el Señor, cante o no cantes. ¿El fluir va a estar o no? Entonces, mire, el profeta de oficio es 24 horas. Mis experiencias, no, insisto, porque hasta, bueno, mi esposo me conoce y los que me conocen no me gusta por ahí poner ni como ejemplo, porque el único ejemplo es Jesús, pero que a vos, que cuando andes por la calle, por donde estés, se te acerca la gente porque en ti hay algo. Y cuando abres tu boca, algo le pasó a la persona y no tuve necesidad, se lo digo de verdad, de decirle, Dios me dijo. Así, esa misma conexión que podemos ver con todos los ministerios, con el pastoral, el profeta, solamente estoy dando una parte, ¿no? Digo, es una característica. Actuamos desde que se nos abren los ojos. Amado, yo he enseñado en la iglesia a las mujeres, cada vez que he tenido la oportunidad de hablar y decirle, vos abrís tus ojos cada día y sentís la guía del Señor. Desde que te levantás de ir discúlpeme, puede ser lo más común o lo más doméstico que puedo decir, pero es real. Usted se levanta, literalmente, Dios te guía hasta qué superir. Yo he enseñado esto, hasta qué superir, cuánto gastar, y lo que tú necesitas comprar. Justo ese día estaban 2 por 1, te regalaban algo. Y parece que nosotros hasta esas cosas minimizamos, y la palabra del Señor también nos guía. Sos fiel en lo poco, si en lo poco te empiezas a disfrutar de mi gloria, en lo poco. Por eso dejarse guiar por el Señor en lo profético es maravilloso, y todos tenemos ese acceso, y todos podemos, y de ahí tanto. Dije algo doméstico, pero sí, eso doméstico es lo que nos fortalece también nuestra mente, nuestro espíritu, para llegar a cosas mayores, para llegar a donde Dios quiera llegar. Siempre, creo que una vez lo conté, no sé si aquí en la academia, creo que sí, pero bueno, he tenido experiencias por trabajo, de ir a casas, de golpear la puerta, y bueno, tenía un servicio que les ofrecía en trabajo, y nunca me voy a olvidar de un hombre muy amable, y él siempre me decía, yo ya sé cuando usted está llegando a casa, yo a la cuadra, yo ya sé que está llegando. Así, mire usted, yo todavía lo cargándolo porque le tenía que cobrar, ¿no? Y siempre ese hombre llamaba mi atención, hasta que un día, cuando me abre la puerta, él muy, muy cuidadoso, muy respetuoso, y cuando abre la puerta y me ve y me hace, oh, ¿qué? No, me dice, usted tiene un aura. No sé si en otros países se entiende, un aura, me veía como una imagen, y yo lo primero que respondí fue y decirle, es el Espíritu de Dios en mí, le dije así. Y ahí me dice, ay, ¿usted es cristiana evangélica? Sí, obvio, uno responde así. Y él inmediatamente me pidió oración. Pero anteriormente me había contado que él ayudaba a gente, y yo me di cuenta que andaba medio en algo raro. Entonces, como decía el apóstol recién, los demonios saben quién eres, porque conocen al Padre, conocen al reino. Y yo lo viví con tanta naturalidad que después me cae la ficha y dije, después me entero que ese hombre realmente estaba en lo oculto, en lo ocultismo y todo lo demás, pero yo tan segura en él. Entonces digo, cuento mi experiencia, entonces empezar a disfrutar de Dios en este ministerio profético de este tiempo tan glorioso. Amados, Dios está usando mucha gente, pero no todos los que tienen más like, o los que tienen más views, o los que viajan por todo el mundo, son exclusivos de Dios. Y que eso
es lo que por ahí ha hecho daño a la iglesia y ha minimizado la iglesia del Señor. Como no, si son necesarios, somos necesarios todos, pero cuando entramos a hablar en este tema de lo profético, en este tiempo, es tan amplio y lo hablo con mucho temor. Dios ha tratado y ha trabajado muchísimo con nuestras vidas. Hay mucha experiencia que Dios nos ha llevado a vivir. Siempre lo hablamos con Jonah, con el apóstol, aún desde muy pequeño recibir profecías tan negativas, y cuando uno es niño o adolescente decís qué mal hice, y recibimos que si Dios no nos saca, en mi caso personal, si no me sacaba de esa ciudad, de ese lugar, de esa iglesia, y así yo sé que a muchos les ha pasado a lo mejor lo mismo, no sé si estaría hoy acá donde estoy. Quiero decir una palabra profética, ya diciéndola, hablándola, puede marcar o destruir no solo una persona, sino países, familias y naciones. Y otra de las cosas que les quería decir como ejemplo, el entender que toda nuestra vida profética es desde que nacemos, y que todas las situaciones que nosotros pasamos está en la voluntad de Dios. Podemos decir, y bueno, mis malas decisiones, yo insisto y siempre hablo y enseñamos aquí en nuestra congregación, Dios te perdona absolutamente todo. Ahora, las consecuencias naturales las tienes que vivir. ¿Se entiende? Hemos querido proféticamente y no vas a salir y vas a... no, vas a vivir esa consecuencia. Mira, el ejemplo más precioso, poderoso y tan terrible es la vida de Job. Job era íntegro y le tocó vivir todo porque Dios charló con el diablo, habló. ¿Y qué podemos decir? ¡Qué terrible! No, es terrible lo que Job vivió. Sin embargo, al final del capítulo, sabemos que Dios le devolvió absolutamente todo, pero Job estaba terriblemente, creo que la crisis del ser humano más terrible, sin hijos, perdón, sin sus riquezas y encima una enfermedad, y cuando la mujer que le dice, maldice a tu Dios y muérete, a mí me da una señal de que él jamás maldijo a Dios. Y que iban pasando los días, si usted ve esas charlas tan poéticas y filosóficas que tenía con sus amigos, tan tremendo, y para llegar al final, y solo le quiero leer el final de este texto tan maravilloso de Job 42, bueno, es todo, pero el último texto dice, Job pudo ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta la cuarta generación, pues llegó a vivir 140 años. Cuando Job murió era muy anciano. Entonces, si vamos a lo profético, toda su vida fue profética. Toda su vida estuvo marcada por Dios. No sé si me va logrando entender esto tan glorioso y tan poderoso. Eso solo los quiero animar. En medio de cualquier situación, Dios no se olvidó, porque nuestra humanidad hace como, Señor, ¿qué onda? Tú dijiste esta promesa, tú me hablaste esta profecía. Y siempre queremos ver el vaso lleno y no la mitad que tenemos, y que no nos vamos a quedar en ese estado, sino poder estar firmes en Él, en su palabra. Por eso dejar de preguntarnos más, sino empezar a creer un poco más en lo que Dios dijo de cada uno. Todos nuestros días están marcados por Él. No hay absolutamente nada que se le escape a nuestro Dios. Él lo dijo, la palabra fue dada, y encima escrita, fue dicha y hoy la tenemos escrita, pero ya está, y lo que nosotros tenemos que vivir sobre esas palabras y ese tiempo cumplido. Con el apóstol decíamos, estamos viviendo en tiempos cumplidos. Es muy loco, porque es como que en mi naturaleza quiero ver ese tiempo cumplido. No sé si está conmigo, quiero ver ese tiempo cumplido. Pero si nos metemos en Dios, estamos viviendo ese tiempo cumplido. Es nuestra naturaleza que debemos dejarla llevar por Él. Y sobre todo, empezar a estar más sanos, más libres, más disfrute, menos angustia, solo la justa y la necesaria. A veces cuando uno se da cuenta que estamos afligidos o algo, Señor, lo justo y lo necesario, hasta ahí.
hasta ahí. Muchas son las, y encima el Señor Jesús dijo eso, muchas son las aflicciones del justo. Mientras más uno quiere hacer las cosas bien o trata, muchas son las aflicciones. Pero confiar, entonces nuestro deber es confiar. No nos preocupemos si tenemos más o menos, sino seguir confiando en este Dios maravilloso. Y vuelvo a lo que les decía, poder profetizar el tiempo cumplido. Porque sabemos que el mañana está en Él, pero disfrutemos del hoy. Creo que como iglesia del Señor debemos vivir el hoy, seguros en el mañana, y el pasado que tuvimos en Él, porque sin ese pasado no estaríamos donde estamos hoy, ni queriendo saber más de Él, ni queriendo llegar a ese conocimiento pleno de Él en nuestras vidas. Así que nada, los bendigo y que se puedan dejar fluir el Espíritu de Dios dentro suyo. Hable, diga, proclame, escriba, llame, todo lo que el Espíritu Santo le dice que haga, hágalo. Amo hablar en lengua, lo disfruto un montón, pero es más, eso es el Espíritu también siempre se lo va a revelar. Cuando alguien venga y se acerque, eso también es profético. Usted va a venir alguien y lo va a escuchar y usted ahí inmediatamente. Así que los bendigo. No te veo, apóstol, ahí estás. Así que los bendigo, de verdad, tenía esta impronta en mi corazón que estaba ahí, de querer compartírselo, de poder decirle, poder hablar en tiempo presente y en tiempos cumplidos, con la seguridad del Padre. Hay un tiempo tan extraordinario, como decía Sol, en donde tenemos la capacidad de escuchar a Cristo, de escucharlo al Señor 24/7. Hay un profeta más seguro, que es el que nunca te va a engañar, que es Cristo. Y a través de su palabra y de su escritura hay muchas cosas que ya han sido prometidas para ti. Ahora, cuando te encuentres con un verdadero profeta del reino, te vas a dar cuenta que te va a conectar con ese futuro de gloria, con ese camino que tienes que seguir. No te va a decir lo que tienes que hacer, sino te va a conectar con la espiritualidad del momento que estás viviendo. Porque tal vez vos te vas a estar en tu peor momento y él te va a decir, tranquilo, esta es parte porque vas para allá. Y esa es la verdadera realidad de un equilibrio profético, en donde un profeta te enseña a entender lo espiritual. Esto es espiritual. Por eso me encanta mucho cuando vino aquel profeta, aquel discípulo que se le habló acerca de Cristo, no me recuerdo bien el nombre, pero dice que cuando llegó, le dijo, vine a ver quién eras, y el Señor le dice, sí, te vi bajo la higuera o bajo un árbol, no me acuerdo ahora precisamente cuál era, y él le dijo, wow, entonces era el escrito, y dice, ¿pero qué? ¿Te pones contento porque te di esa pequeña referencia? Cuando lo importante es que te has conectado con la vida de Cristo. No sé si alguno me está capturando. Lo importante no es la predicción, lo que importa es la conexión donde Dios te va a traer. Y quiero terminar con Mateo capítulo 7, que tiene unas grandes verdades para terminar, para que sepamos cuál es un verdadero profeta y cuál no. Mateo 7, 20. Les voy a invitar como un consejo, trate de leer la escritura sin los títulos que se ponen arriba, porque muchos de esos títulos, algunos están equivocados, otros están puestos en el momento que no es correcto. Así que para que no te bloquees mentalmente, muchas veces eso, solamente es un consejo. Mateo 7, versículo 20, dice así, así que por sus frutos los conoceréis. Un profeta, un apóstol, cualquiera de los 5 ministerios se conoce por sus frutos. Pero el versículo 21 tira una bomba de tiempo y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso no tiene que ver con decir, sino con hacer la voluntad. Y dice el 22, uno de los versículos más, este es una patada al pecho, literalmente para muchas de nuestras formas de iglesia que nos han dicho. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto, apóstol? Una profecía. A echar fuera demonios y hacer milagros no te garantiza estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, profetizar, te pueden profetizar muchos. Gente que puede profetizar, hacer... Mire si nosotros conocemos un ministerio que profetiza, echa fuera demonios y hace muchos milagros. Es el próximo conocido de nuestra era evangélica. Pero el Señor dice, muchos van a hacer esas cosas, y el Señor cuando los vea les va a declarar: nunca los conocí. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Profetizar o ser conocidos por Cristo? ¿Qué es más importante? Por eso el 24 dice que cualquiera pues que oyere mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es Cristo. Entonces, tu edificación no depende de un profeta, tu edificación depende de la voluntad que tú quieras hacer de Dios en este tiempo. Así que prepárense, mis amados, porque es muy probable que muchos de ustedes, Dios los llame para el ministerio profético. Y una de las mochilas más grandes que se tienen que sacar es que tienen que ser los perfectos hombres que les digan el pasado, el presente y el futuro a la gente. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, proféticamente conectar a alguien con su destino de gloria, eso no es para cualquiera. No sé si alguno entendió lo que yo le acabo de decir. Profetizar, profetiza cualquiera. Conectar a alguien con su destino de gloria no es para cualquiera. Jesús le dice a la mujer samaritana: ¿por qué no llamas a tu marido? Y la mujer le dice: no tengo marido. Y Jesús, ¿sabe lo que le dice? Bien has respondido, porque 5 maridos he tenido y el que tiene no es tu marido. Entonces, ¿qué tuvo mal proféticamente Jesús? Porque le dijo: llama a tu marido. Acaban de recibir una revelación de las más grandes, porque Jesús pareciera que le hizo pisar el palito, ¿no? ¿Por qué no llamas a tu marido? No sé si alguno está entendiendo esa forma de profecía que nunca la vi en mi vida. Pero se llama a tu marido y dice: no, la verdad que no tengo. Ah, bien respondiste, porque 5 has tenido y el que tiene no es tu marido. Digamos, ahí sí le dijo una palabra profética certera para lo que diríamos hoy. Entonces, cuando empieza ahí, la mujer enseguida le dice: ¿pero dónde vamos a adorar? Es decir, cuando el profeta se te mete a querer acomodar tu parte íntima, automáticamente la gente sale con preguntas que no corresponden. Así que prepárate para los tiempos que vienen, porque vas a conectarte con gente profética y con profetas de este tiempo, que no te van a decir: soy el profeta de Dios. No van a aparecer en los afiches, no van a aparecer así con grandes rabarrabas y ribi-cribi y muchas lenguas. Solamente te van a conectar con tu propósito eterno de gloria. No sé si algunos están capturando esa locura del reino, que es la que se viene. Estamos estudiando todos los ministerios para ver cuánto queda de realidad, cuánto queda de verdad, cuánta verdad es presente, cuántas es lo que realmente Dios quiere para tu vida. Se pasó la hora. Bueno, la verdad que ahí dejamos esa tarea. Si alguno tiene alguna pregunta, le puede seguir al grupo. Siempre mi intención es que pregunten, pero es como que se va yendo, y es bueno la enseñanza, es bueno que nos eduquemos los unos con los otros. Así que hay algo que vas a tener siempre accesible, que es la palabra de Dios y la Escritura. Y no hay palabra profética más segura que esa, imposible. Así que abrazá si tenés a alguien cerca, o abrazate a ti mismo y decir: tengo el mejor profeta en mi casa, que tal vez está en un libro negro que se llama Escritura, o está ahí en la habitación tuya, está ahí en el lugar más accesible que tú quieras estar. Así que bienvenidos a los profetas del nuevo pacto, bienvenidos a un equipo ministerial. Los profetas de este nuevo pacto no andan solos, andan con equipos ministeriales. No es que le andan no dando explicaciones a nadie: che, ¿cuál es tu, vos bajo quién estás? No, yo le respondo al Señor, está frente a un rebelde. Nadie puede decir responder al Señor si no responde a una autoridad cercana,
segura, tangible y de esta tierra. Así que es por ahí por donde se va, crean lo que Dios está haciendo y bueno, nos encontraremos la próxima semana, nos quedan poquitos días, estoy preparando una materia exclusiva para ustedes para la próxima semana, algo bien lindo que Dios ha entregado en mi corazón, voy a estar entregando la otra semana y ya la semana que viene comenzamos con el nuevo trimestre de lo que es la academia, estoy ahí ya preparando las materias, estoy empezando a hablar algunos y estamos ahí trabajando con el reino, algunos nuevos docentes, los docentes de siempre también que van a estar y vamos a seguir creciendo en esto que es la vida de Cristo. Tenemos mucha gente que se quiere ir sumando, pero no quiero sumarla hasta que no empecemos con la nueva etapa porque quiero tener esta... Siempre dejamos 2 o 3 clases para gente que ya está establecida, entonces uno puede hablar de temitas que son mucho más fuertes, más lindos, y que haya un colchón bastante ya de un cimiento espiritual para que puedan poder resistir. Así que un abrazo grande para todos, que sean bendecidos. Nos encontramos la próxima semana y gracias por estar. Bendecidos los